Hoy día vamos a hablar sobre micrófonos para teatro. Micrófonos para teatro es un tema, claro, dedicado a teatro. Es para que los ingenieros de sonido a veces trabajan en teatros y trabajan en obras teatrales. Em, entonces este webinario sirve para dar algunas sugerencias de tipos de micrófonos para teatro, pero también algunas sugerencias de cómo microfonear a los actores en el teatro, porque a veces queremos tener un micrófono discreto, que no sea visible. Entonces para eso tenemos estas sugerencias que les pueden ser útiles. Comenzamos entonces por cómo escoger el micrófono ideal. Como siempre, sugerimos que no hay un reglamento fijo, no hay una regla, una ley que diga qué tipo de micrófono usar específicamente. Siempre recomendamos probar diferentes micrófonos para ver cuál se siente mejor o cuál tiene mejor aplicación. Siempre recomendamos evaluar todas las opciones o la más cantidad de opciones posibles para que uno pueda encontrar el micrófono adecuado a la situación, ya que puede ser una aplicación diferente o puede ser una situación diferente que requiera diferentes tipos de micrófonos. Existen muchas opciones, recomendamos ser creativo. Determine la mejor elección ensayando, adaptando y ajustando. Así si tenemos una buena cantidad de micrófonos que podemos probarlos todos diferentes y determinar la mejor elección. También es bueno tener en consideración que el sonido final depende del sistema de sonido completo. Eso significa que la mezcladora viene a jugar parte del sonido, también el tipo de bocinas, también, claro, pero también el tipo de acústica en el teatro, también el tipo de cables. Eso todo puede influenciar el sistema de sonido. Entonces, si es que el sistema de sonido no es adecuado o no es lo mejor para la aplicación que estamos usando, entonces el micrófono no va a cambiar el sonido, no va a mejorar el tipo de sonido si es que el sistema de sonido no está bien. Entonces hay que tener en consideración eso para saber qué tipo de sonido podemos esperar. Acústica en el espacio teatral. Siempre es bueno analizar la acústica del espacio del teatro, claro, porque depende si es que el teatro, por ejemplo, tiene em, menos absorción de sonido, de acústica, entonces podemos tener reverberación. Eso nos puede afectar la calidad de sonido, la calidad final del sonido. Preste atención y cuidado al escoger el sistema de sonido. Un sistema de sonido bien alineado, un sistema que está bien calibrado para el espacio teatral en el que estamos usando, va a sonar mucho más natural y hará más fácil trabajar con una señal amplificada. Si es que hay mucha reverberación o hay mucho eco en el salón, por ejemplo, entonces eso puede también afectar la calidad final del sonido. Y a veces tenemos que trabajar con eso también. Recuerde detalles como la imagen sonora y el sonido natural del ambiente. En algunos casos, por ejemplo, teatros pueden ser diseñados acústicamente a reforzar el sonido. em, y si tenemos un sistema de sonido también usado, entonces queremos que el sonido sea natural, que no tenga mucha reverberación. Y podemos también entonces usar la acústica del teatro para, para complementar el sonido. Un sistema de sonido distribuido tendrá mejor cobertura y mejorará la ganancia antes de la retroalimentación, antes del feedback. Vemos aquí entonces los diferentes tipos de micrófonos. Estos son los tipos de micrófonos más comunes en el mercado. Em, Voy a poner aquí para que me puedan ver también. Entonces, los diferentes tipos de micrófonos que hay disponibles. Está el micrófono dinámico. Este es el tipo SM58, por ejemplo, es un micrófono dinámico.
El dinámico es prácticamente lo más común que hay hoy en día. El dinámico utiliza un diafragma que mueve una bobina interna, la bobina mueve alrededor de un imán, entonces está generando una señal eléctrica basada en la señal acústica. El otro tipo de micrófono es el micrófono de condensador, ese micrófono que vemos aquí al medio. El micrófono de condensador usa un circuito interno, entonces requiere alimentación Phantom, requiere potencia Phantom para poder operar. El micrófono de cinta, el que vemos aquí a la derecha, es un micrófono ribbon. Típicamente se usa para, por ejemplo, eh, tener un sonido más cálido, un sonido más natural. Los micrófonos de cinta antes se hacían de una manera que la cinta podía romperse si es que se ponía mucho volumen, pero ahora, hoy en día los micrófonos de cinta son muy fuertes. Vemos también el patrón polar de los micrófonos. Ups. El patrón polar es un gráfico que indica la sensibilidad del micrófono a sonidos provenientes de diferentes direcciones o ángulos en relación a su eje. En términos comunes, entonces es el enfoque que puede tener el micrófono, cómo capta el micrófono alrededor de todas las direcciones donde apunta el micrófono. Un micrófono cardioide, por ejemplo, un micrófono cardioide va a poder captar la parte de adelante del micrófono y va a tener mejor rechazo por detrás. Hay micrófono también bidireccional, que bidireccional puede captar de dos direcciones, o omnidireccional, que capta de todas las direcciones. Esto se representa por un gráfico que típicamente se incluye en la ficha de especificaciones técnicas del micrófono. Cada micrófono va a venir con una ficha de especificaciones técnicas y ahí vamos a poder ver el patrón polar del micrófono. Aquí los diferentes tipos de micrófonos entonces de patrones polares. Si podemos ver el omnidireccional, entonces está captando alrededor de toda la parte del micrófono. Entonces, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, capta por adelante, por atrás, por arriba, izquierda, derecha. El cardioide, que está al medio, tiene mejor enfoque por adelante y tiene mejor rechazo por la parte de atrás. Este micrófono que estoy usando ahora, por ejemplo, es un micrófono cardioide. Estoy hablando al micrófono y va a captar todo alrededor del frente, pero por detrás va a tener mejor rechazo, se va a escuchar menos si comienza a hablar por detrás. El supercardioide entonces, el supercardioide tiene un enfoque más enfocado, un enfoque más angosto. El supercardioide, por ejemplo, si se mueve uno de izquierda a derecha, entonces se va a escuchar menos, mucho menos. Entonces esto es bueno para rechazar, por ejemplo, los sonidos de una banda que está por detrás o también los sonidos de la audiencia, del público. Micrófonos de solapa. Este es el micrófono Shure MX150 que tiene diferentes cápsulas. Este, por ejemplo, es un micrófono cardioide direccional porque tiene una pequeña apertura lateral. El otro tipo de micrófono es omnidireccional, no tiene apertura lateral. Un micrófono de solapa omnidireccional entonces va a captar, claro, más de la voz del actor. Ejemplo, si es que tenemos que usar un micrófono escondido, discreto, entonces el micrófono se puede colocar en cualquier lugar del actor, ya sea debajo de la ropa o escondido en algún lugar, y así puede captar más de la voz sin tener que apuntar el micrófono, que no sea visible. Un micrófono cardioide y direccional entonces va a poder captar la voz directa del actor si es que el micrófono está apuntado hacia la boca, claro. Cardioide, ¿es lo mismo o es mejor o es peor? Un momentito aquí. El micrófono cardioide entonces es direccional,
Cuando es direccional va a tener más ruido de pop, por ejemplo los explosivos. Cuando uno está hablando la letra P, la B, se va a escuchar más fuerte. También un micrófono direccional va a ser más susceptible a ruido de viento. Si hay viento en el local, por ejemplo, puede ser que capture más de ese ruido de viento cuando uno está por afuera, por ejemplo, afuera en el exterior. El omnidireccional va a tener un sonido un poco más natural. Y esto es porque el omnidireccional, como puede captar en todas las direcciones, el timbre no varía tanto con la posición del micrófono. Entonces el micrófono de solapa en un teatro, por ejemplo, en un actor, si se tiene que esconder dentro de una peluca, por ejemplo, o dentro de la ropa, entonces el sonido va a ser más natural que usar un micrófono direccional. El micrófono omnidireccional también se recomienda tenerlo un poco más cerca a la boca por ser omnidireccional. Así mejoramos la señal la relación señal y ruido, porque así de esa manera, si está más cerca a la boca, va a captar más de la voz del actor y menos de el ruido del escenario o ruido del público, de la audiencia. Aquí entonces una tabla comparativa omnidireccional versus direccional. Cuando el patrón polar es direccional, va a tener más ganancia antes de retroalimentación, porque está rechazando los sonidos que vienen por detrás. Un micrófono omnidireccional va a tener menos ganancia antes de retroalimentación, porque como está captando todo lo alrededor, entonces es más posible que pueda captar el sonido de las bocinas. Retroalimentación entonces es el sonido de la bocina que entra por el micrófono y de nuevo por el micrófono a la bocina y así sucesivamente. Causa un ciclo de retroalimentación. Máxima realimentación, direccional, por ejemplo, la velocidad que puede llegar a la máxima retroalimentación. Direccional es más rápido, mientras que el omnidireccional es más lento. Coloración fuera del eje, el direccional es menos uniforme, el omnidireccional es más uniforme. Esto es si es que, por ejemplo, el micrófono está a la izquierda, derecha o en cualquier lugar del cuerpo del actor. Entonces va a llegar más uniforme en el micrófono omnidireccional. Efecto de proximidad en el direccional sí va a tener más efecto de proximidad, en el omnidireccional no tanto efecto de proximidad. Sensibilidad a ruido de viento, el direccional es más sensible, el omnidireccional no es tan sensible a ruido de viento. Distorsión, en el direccional vamos a tener más alta nivel de distorsión, o sea que significa que puede llegar a tener más alto nivel de señal antes de distorsionar. El omnidireccional tiende a tener un nivel de distorsión un poco más bajo. Y separación, si es un campo cercano, el direccional tiene buena separación. Si es un campo difuso, el direccional tiene buena separación también. Si es omnidireccional, entonces en campo cercano tiene buena separación, pero un campo difuso, o sea, un campo largo, una cancha de fútbol, por ejemplo, va a tener menor separación. Entonces, micrófono de solapa omnidireccional. El micrófono de solapa omnidireccional entonces tiene un timbre más equilibrado, es más, digamos, invisibilidad porque se puede esconder en un sombrero, por ejemplo, o debajo del cabello. El omnidireccional tiene menor variación de timbre, entonces se puede colocar por encima de la boca del actor y no va a cambiar el sonido, no se tiene que tener un posicionamiento fijo. Se requiere cuidado con el sombrero o peluca, aunque se puede esconder el transmisor dentro del sombrero o la peluca, claro, si está muy oculto o la peluca está cubriendo el micrófono mismo, entonces ahí no se va a poder escuchar la voz del actor.
Se puede colocar sobre la frente, sobre la oreja o en la línea del cabello. Se puede usar cintas también o adhesivos para colocar el micrófono. Claro, no utilice la cinta directamente a la cápsula del micrófono. Póngalo, por ejemplo, el cable, por ejemplo, si es un micrófono de diadema, colocar la cinta sobre la diadema, pero no sobre la cápsula del micrófono. Pero sí se puede detrás de la oreja o del cuello también. O se puede usar clips para prender al cabello. Aquí un ejemplo de un diadema omnidireccional. El diadema va a tener más señal porque va a estar más cerca a la boca y también depende del diadema, pero típicamente van a tener mejor calidad de captar la voz para que se pueda escuchar por el sistema de sonido. Tiene mejor ganancia antes de la retroalimentación. Lo único sí que es visible, entonces se va a ver en el actor cuando el actor lo está usando. Pero es una opción para actuaciones menos teatrales y más para espectáculos, por ejemplo. Es omnidireccional. Si es que es omnidireccional, por ejemplo, tiene menor efecto de proximidad y menor ruido de pop o de la letra P o la letra B, que a veces suena muy fuerte. Micrófonos colgados. El MX202, por ejemplo, es un micrófono colgado. Puede ser cardioide o supercardioide. En este caso de los micrófonos colgados se recomienda seguir la regla 3:1, que significa que distancia de separación de los micrófonos 3 veces a la distancia de la fuente de sonido. Estos micrófonos colgantes pueden captar mucho ruido ambiental. Son para colgarlos sobre el escenario y son buenos para coros, para escenas abiertas con muchas personas, por ejemplo, o se puede usar en conjunto con uno de solapa, porque muchas veces, por ejemplo, el micrófono mismo que está colgando no va a poder captar todas las voces que están en el escenario con claridad. Entonces, si hay un actor principal, por ejemplo, se puede usar los micrófonos colgantes, pero también con un micrófono de solapa para que puedan escuchar al actor mejor. Esta es la regla 3:1 que estábamos diciendo. Es 3 veces la distancia de separación de los micrófonos por una vez de distancia desde la boca, por ejemplo, del actor al micrófono. Y esto es para tener un buen ajuste de fase. Si los micrófonos están muy cerca los unos a los otros, puede ocurrir cancelamiento de fase, que puede ser algo destructivo al sonido. Aquí un ejemplo de micrófono de superficie como el MX392 o el MX393, que son omnicardioide o supercardioide. También seguir la regla 3:1. Estos se pueden colocar sobre el piso del escenario. Claro, también pueden captar ruido ambiental. Pero es una buena manera de captar el piso del escenario, especialmente si hay, por ejemplo, un número musical donde los bailarines hacen por ejemplo, algún zapateo para que se pueda escuchar eso. Y también son direccionales, entonces van a tener algo de efecto de proximidad. Cuando uno se aleja más de los micrófonos de superficie, se va a escuchar, el timbre va a cambiar. La relación señal de audio, señal y ruido, perdón. Entonces, lo que es cuántas veces la señal es más fuerte que el ruido. Claro, si tenemos, por ejemplo, mi voz, ahora que estoy hablando, si mi voz es más fuerte si quiero que mi voz sea más fuerte y que no capte tanto de ruido ambiental. Entonces, eso sería la relación señal y ruido. El ruido del sistema normalmente es fijo. Y mientras sea mayor la señal, mientras más señal tengamos, la relación es mejor, porque así tenemos más señal y menos ruido de escenario o ruido del público. Y se mide en decibeles. Aquí la ruta de la señal de audio. La ruta de la señal de audio, claro, depende de qué tipo de equipo estamos usando, pero típicamente vamos a tener el micrófono, va a entrar por un preamplificador que le va a dar ganancia. Después vamos a tener un punto de inserción
para insertar, por ejemplo, un compresor o un equipo de procesamiento de sonido externo. Después procesamiento interno, ecualización. Luego viene la ganancia de auxiliar. Auxiliar típicamente se usa para rutear algún efecto como reverberación o eco, pero también se puede usar para enviar una señal de la consola a la salida de monitores, el retorno de monitores. Luego viene el retorno del procesamiento, que sería el auxiliar, la entrada del auxiliar. Luego van a subgrupos, depende también de la consola, claro. Algunas consolas tienen subgrupos, algunas no. Luego pasa al master, al fader, master fader, al volumen maestro. Y luego a la etapa final, que ya sería a los altavoces, por ejemplo, al amplificador de altavoces. Sugerencias para controlar la ganancia. Se recomienda utilizar los faders del canal lo más cerca posible a 0 dB, que es la ganancia unitaria. Y esto es porque de esta manera podemos mejorar la relación señal y ruido y también de la consola. Pero típicamente no queremos tener mucha ganancia porque eso puede llevar a la distorsión. Tampoco queremos tener muy poca ganancia porque ahí no se va a poder escuchar. Entonces, usar los faders del canal lo más cerca posible a 0 dB. Claro, si el volumen es muy alto, bajar los faders un poco, pero típicamente queremos estar lo más cerca posible a 0 dB, ganancia unitaria. El master fader, de salida principal o de bus o de auxiliar, debe estar lo más cerca posible a 0 dB también. Se recomienda ajustar el amplificador o equipo recibiendo la señal final al nivel deseado. Y en caso que la señal llegue al destino final sea muy fuerte, baje primero la ganancia al destino, al amplificador o al in-ear, y luego el canal master. Aquí un ejemplo de un soporte para oreja creado por el usuario. En este caso, por ejemplo, para una obra teatral, que un usuario, un ingeniero, creó un sujetador para oreja para sujetar un micrófono de solapa sobre la oreja. Y ahí vemos, no sé si puedan ver aquí mi mano, no creo, pero aquí por ejemplo vemos la cápsula del micrófono directamente, o sea, cuando se lo pone en la oreja, la cápsula del micrófono va a estar al lado de la oreja, así no es tan visible, se puede esconder, puede ser más discreto. Aquí un ejemplo de un clip para peluca, para fijar el micrófono a la cabeza. Aquí un ejemplo de un micrófono de solapa escondido en escena. Aquí el micrófono de solapa está escondido dentro de uno de esos envases para flores. Aquí otro ejemplo de dónde está escondido el micrófono. Si pueden ver en la mesa hay un pedazo de cinta con el micrófono escondido ahí. No visible al público en el teatro, y así pueden hablar los actores y eso puede captar la señal de los actores también. En el backstage entonces podemos tener una central de receptores. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, todos los receptores de micrófonos inalámbricos que se están usando en escena. Y aquí vamos a ver un pequeño video para que puedan ver cómo típicamente luce un área de backstage en la parte de atrás de un teatro. Me desculpe, senhor. Boyle! Johnny Boyle! Morris! Horace Morris! Eu sou o diretor de entretenimento do Hotel Sherman e esta não é a orquestra que eu contratei. Eu contratei a orquestra do senhor Frank Clark. Onde ele está? Olha, senhor Morris, né? O senhor Frank Clark ele se aposentou e nós assumimos a orquestra. Mas só fique tranquilo, senhor Morris, fique tranquilo, que nós temos músicas novas, arranjos novos. Eu tenho certeza. Dentro de uma semana, não vai nem mais lembrar da existência do senhor Frank Clark. Entonces ahí podemos ver cómo típicamente luce el área de backstage en una obra teatral.
Consejos entonces, siempre mantener a la mano un micrófono de repuesto, un micrófono spare, un micrófono adicional, si es que algo pasa con el micrófono principal. Sudor, maquillaje y abuso constante pueden destruir hasta los mejores micrófonos. Y eso sucede mucho en el mundo de teatral. Por ejemplo, si los actores están utilizando mucho maquillaje y el maquillaje le cae al micrófono, sudor también o abuso también, eso también puede dañar el micrófono, claro. Se necesita usar, si por ejemplo, si se necesita usar mucha ecualización o demasiada ecualización, algo está errado, algo está mal. El filtro pasabajos en 100 o 120 Hz generalmente elimina cualquier ruido grave e indeseado. Por ejemplo, ruido de piso o ruido de ambiente. Si se va a usar sobre la oreja, cerca de la mejilla, es recomendable usar un ecualizador alrededor de 240 a 360 Hz para reducir la ganancia, para disminuir la ganancia acústica de la región nasal o la boca. Y bien, hemos llegado al espacio de preguntas, entonces si tenemos alguna pregunta podemos preguntarla aquí. Nos pueden hacer la pregunta en el espacio el panel del webinario. ¿Tienen algunas preguntas? Ok, nos preguntan si el webinario va a quedar grabado. Sí, se está grabando y se va a publicar en nuestra página de YouTube. En YouTube tenemos Shure en español y ahí hay un playlist de seminarios web. Entonces puedes ver todos los webinarios grabados ahí. ¿Qué técnica para limpiar las cápsulas? Típicamente se le quita la rejilla, porque la rejilla es lo que va a tener la más cantidad de suciedad, por ejemplo. Usar un cepillo de dientes viejo y utilizar un poquito de agua y jabón si es necesario. Usar el cepillo de dientes para cepillar la rejilla, dejarlo secar, muy importante dejarlo secar por lo menos 24 horas y así se puede recolocar al micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta más? Vamos a dejar 5 minutos más para ver si vienen más preguntas. ¿Cómo controlar la retroalimentación con varios micrófonos de solapa en escenario? Más de 5, por ejemplo.
Primero que todo, lo mejor que puedes hacer es colocar las bocinas o más adelante o arriba, para que las bocinas no estén tan cerca de los micrófonos. Es el primer punto que tienes que tener en mente, porque acuérdate que la retroalimentación ocurre cuando el sonido de la bocina pasa por el micrófono a la bocina y de nuevo por la bocina al micrófono, y así se hace un ciclo. Entonces, aleja las bocinas lo más posible de los micrófonos, si es posible. Em, También lo que puedes hacer es bajar la ganancia de los micrófonos. Si la ganancia está muy alta, entonces ahí vas a tener más oportunidad de retroalimentación. Em, en ese caso puedes colocar también el micrófono un poquito más cerca a la boca del actor para que pueda captar al actor y así mejoras la relación señal y ruido. Tienes mejor señal, más señal y menos ruido de fondo, o captas menos de las bocinas y más de la voz del actor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. Entonces todavía vamos a estar transmitiendo si entran más preguntas. Ok, pues bien, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido el webinario. Muchísimas gracias por atender. También, si es que tienen alguna pregunta que no pudimos contestar o si tienen alguna pregunta que más adelante se les ocurre, me pueden enviar un correo a mi dirección de correo electrónico que está en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Pues muy bien, muchísimas gracias por atender. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Esto ya marca el último webinario de este año 2017. Nos vemos entonces próximo año. Que les deseamos muy felices fiestas y un muy feliz año nuevo. Nos vemos la próxima.